En el video de hoy podrás ver todos los costos, etapa por etapa, de hoteles, peajes, parkings y entradas a lugares de interés. Quédate hasta el final del video para ver los costos totales de nuestro viaje de 12 días por la costa sur. En nuestro primer día partimos desde Madrid con rumbo a nuestro primer destino, Andorra, aunque nuestros amigos nos tenían una sorpresa reservada, una parada breve para conocer Zaragoza. Estuvimos un par de horas y solo pudimos conocer el centro histórico. Así visitamos la plaza principal de Nuestra Señora del Pilar, donde está la basílica del mismo nombre. Es realmente impactante, tanto el tamaño de la plaza como la basílica por dentro. Allí también puedes visitar la Fuente de la Hispanidad y el Monumento de Goya. Continuamos viaje hacia Andorra. Por segunda vez llegábamos a esta aldea de montaña que nos maravilló, pero ahora la veríamos en verano, sin nieve, para hacer dos de nuestros pendientes que nos quedaron de la primera visita, el famoso Tobotronc y el centro termal Caldea. Llegamos a la conclusión de que Andorra es bella con o sin nieve. Es una ciudad que siempre tendremos en la mira. Por fin conocimos el famoso Tobotronc, que es un trineo de montaña que se puede hacer tanto en verano como en invierno y queda definitivamente agregado a nuestra lista de antojos. Imperdible. Caldea es un centro termal que puedes visitar a lo largo del día. Recomendamos hacerlo por la tarde antes de que oscurezca para poder disfrutar con la luz del día y a la vez entrada la noche el comienzo del show de luces. También puedes visitar su spa y tienes opciones de alojamiento y su restaurante gourmet. No dejen de visitarlo. Te comentamos que este es un video resumen. Luego en la caja de descripción puedes ver los videos de cada destino y paradas, con más detalles de cada lugar. El día 2 partimos luego de desayunar muy temprano en la mañana. 3 horas después llegamos a la aldea medieval de Carcassonne. Este lugar es realmente impresionante. Es un viaje directo a la Edad Media. La visita al castillo es el atractivo principal, pero todo Carcassonne tiene un encanto singular. Nosotros hicimos noche para luego seguir viaje, pero nos hubiera gustado quedarnos por lo menos una noche más. En esta ciudad es mágico, especialmente durante la noche. Caminar por sus calles y sus puentes atravesados por el río Aude hacen de ese lugar un punto al que por lo menos debes dedicarle un día si tu viaje es apretado. Al otro día iniciamos el camino a la Provenza francesa, con destino a Aviñón, pero decidimos hacer una parada rápida en Nimes y así poder conocer su arena, aunque nos fue imposible ya que estaba cerrada por un evento.
Nimes es una ciudad pequeña y lo que vimos nos gustó, aunque para ser sinceros, no es un punto indispensable en la ruta. Avignon es una ciudad realmente hermosa. Puedes conocer el famoso puente de Avignon, parcialmente derrumbado. Es un lugar donde se tienen unas hermosas vistas de la ciudad. No dejes de conocer el Palacio de los Papas, sede vaticana durante el siglo XII. Al día siguiente retomamos ruta por la Provenza camino a Arles, el pueblo de Van Gogh. Estábamos realmente por conocer las calles y los lugares que inspiraron las obras de este gran artista de fama mundial. Es un lugar para destacar en algunos puntos turísticos como su arena que realmente impacta, siendo una de las mejores conservadas de Europa. Sentarse en el café que fue pintado por el artista, visitar el lugar donde estuvo internado antes de morir, conocer el puente pintado por su talento es un recorrido que realmente emociona y te transporta a esos años donde su arte fluía. Luego de pasar la noche en Arles, retomamos el camino con destino a Niza, aunque previamente por la mañana pasamos por Cannes. Debemos admitir que si bien sus playas son hermosas, no es un lugar que nos haya gustado. Creemos que tiene más buena fama que buen gusto. Pasamos por el teatro donde se entregan los famosos premios y recorrimos su malecón. Dimos unas vueltas por el centro y seguimos viaje. Finalmente retomamos camino a Niza y con solo llegar nos voló la cabeza. ¡Qué lugar hermoso! Nos gustó todo desde sus calles a su imponente Plaza Massena con el piso de Amero y sus edificios que te dejan boquiabierto. La playa y el paseo de los ingleses son para recorrer de punta a punta. Si bien las playas son de piedra, lo cual no estábamos acostumbrados, el Mediterráneo pone una increíble postal justo delante de tus ojos. Niza tiene todo: playa, noche y lugares para comer y recorrer. Nos quedamos con ganas de disfrutar 2 o 3 noches más. Esta ciudad es estratégica si quieres conocer Cannes y Mónaco. Al segundo día nos dirigimos hacia Mónaco. El Principado es imponente y si bien lo recomendable es dedicarle un día entero, nosotros lo recorrimos en una mañana. Los puntos importantes son Montecarlo y su casino, el Palacio del Príncipe, así como presenciar su cambio de guardia, la famosa curva de Fairmont del mítico circuito de Fórmula 1 y pasear por el lujoso puerto de Hércules. Si bien no queríamos dejar Niza, estábamos emocionados. Por primera vez íbamos a conocer Italia y teníamos muy altas expectativas de empezar a conocer este alucinante país. Génova era una parada de descanso, ya que veníamos con muchas horas de manejo encima. Realmente no nos pareció gran cosa, aunque debemos reconocer que estuvimos poco tiempo. Luego de conocer la plaza de Ferrari y conocer un poco su puerto, nos dedicamos a descansar, ya que al otro día nos esperaba el que para nosotros era el punto más alto del viaje, Cinque Terre.
De camino a La Spezia no podíamos dejar de visitar Portofino. Increíble lugar. Quedamos absolutamente enamorados de este precioso e inigualable enclave, donde además pudimos conocer el Castelo Brown y sus increíbles vistas hacia la marina. Decidimos hacer noche en La Spezia, ya que nos fue imposible conseguir alojamiento dentro de las reservas Cinque Terre, por ser temporada alta. Es una ciudad chica y muy recomendable, ya que está a 15 minutos en tren de Cinque Terre. Aquí encontrarás mucho más alojamiento y a mejor precio. Esta ciudad no es una parada indispensable. A nosotros nos cuadró para poder recorrer tranquilamente Cinque Terre y Portofino, pero se puede visitar también desde Génova o Milán. A Cinque Terre le dedicamos todo un día entero, pero lo ideal es dedicarle 2 días para visitarla con tranquilidad. Decidimos comenzar por Corniglia, ya que es el más cansador de todos, y preferimos hacerlo a primera hora de la mañana. Si bien no tiene contacto con el mar porque es el único pueblo que está sobre una montaña, a cambio ofrece unas vistas increíbles que bien vale el sacrificio, aunque también se puede subir en transporte público. Las postales del Mediterráneo que ofrece Corniglia son absolutamente espectaculares, dignas de este lugar tan único. Río Maggiore, otra de estas 5 maravillas, nos recibe lleno de gente y nos muestra su encanto tan único y particular como cada uno de estos pueblos de ensueño. Recorremos este pueblo lleno de colorido y olor a sus comidas de frutos de mar, simplemente majestuoso. Nos subimos al tren nuevamente y llegamos a Mannarola. Entre pueblo y pueblo no hay más de 5 minutos en tren. Muy parecido a Río Maggiore, aunque con mayor apertura al mar. Aunque todos los pueblos tienen poco o nada de playa, no es necesario adentrarse al agua para disfrutar de su belleza. Vernazza fue el que más nos gustó. Posee una zona de playa más amplia y la iglesia a orillas del mar le da un toque distintivo y particular. Nos hubiera gustado conocer algunos de estos pueblitos de noche, pero no nos dio el tiempo. Finalmente llegamos a Monterosso al Mare. Es el mejor para parar y hacer base, ya que es plano y eso facilita la movilidad y el traslado del equipaje. Además posee una playa amplia y cómoda. A nosotros nos resultó genial terminar en este pueblo y relajarnos en el mar.
Finalmente emprendemos la vuelta partiendo desde La Spezia con rumbo a Marsella. Con la expectativa de pasar una noche en la ciudad decidimos recorrer el Vieux-Port, que es el corazón de la ciudad. Allí puedes visitar el Pabellón de los Espejos, diseñado por Foster, de 46 por 22 metros de estructura reflectante. Desde aquí es donde parten la mayoría de las excursiones para conocer la ciudad. Este es el punto de encuentro natural de locales y turistas. Aquí se puede sentir el ambiente de Marsella, entre el mercado de pescado y la animación del centro de la ciudad. Te dejamos en la caja de descripción los videos completos de nuestro recorrido y los imperdibles de cada lugar. Al otro día y luego de 4 horas de viaje llegamos a la ciudad de Toulouse. Sin ninguna expectativa, creíamos que era una típica ciudad francesa más, pero nos equivocamos rotundamente. Toulouse nos enamoró. Se la llama la ciudad rosa por sus construcciones de ladrillo. Está situada al borde del río Garona. Nos dejó realmente impactados. El Puente Nuevo data de 1543 como entrada a la ciudad y posee 7 arcos imponentes. La Plaza del Capitolio es un imperdible de la ciudad, tanto de día como de noche, merece la pena ser visitado. Decidimos perdernos en sus calles y peatonales, y la verdad descubrimos una ciudad hermosa, que nos dejó marcados y con ganas de volver. Una de las atracciones de la ciudad que queríamos conocer era Hervás y el Museo Aeroscopía, que se encuentra en las afueras de Toulouse. Se puede llegar fácilmente con transporte público o en auto como lo hicimos nosotros. Si bien no pudimos hacer la visita a la planta de Hervás, sí conocimos el Museo Aeroscopía, donde puedes visitar 2 Concorde, el avión supersónico legendario, entre otras cosas. En nuestro último día de viaje en el País Vasco, España, llegamos a la ciudad de San Sebastián. Ciudad conocida por el Festival de Cine. Nos alojamos en un hotel alejado del centro, pero se puede acceder rápidamente en transporte público.
Nada más llegar a San Sebastián, la playa de La Concha te invita a un baño o un agradable paseo por las orillas, incluso en invierno. La elegancia de su bahía, enmarcada por el monte Higueldo y la isla de Santa Clara, es mundialmente reconocida. En esta tabla final te dejamos todos los gastos sin contar aéreos ni comida. Ten en cuenta que el costo de las entradas es por persona. Esperamos que hayas disfrutado de las imágenes. Ayúdanos con tu like para seguir generando nuevos contenidos. Te invitamos a suscribirte y seguirnos en nuestras redes. Gracias, te esperamos en el próximo video.